Hay sabores que son como máquinas del tiempo. Una probada de algo y de repente ya no estás en tu cocina. Estás en la de tu infancia, en una fiesta familiar, en un lugar que quizás ya solo existe en la memoria. Y en esta época del año especialmente, esos sabores se vuelven casi una necesidad. Se convierten en un refugio, ¿no? En un ancla emocional. En un mundo que cambia tanto, ese sabor es como lo único que permanece y te recuerda quién eres. Justamente de eso va nuestra exploración de hoy. Es una historia con mucho sabor, sí, pero también con tradición, con sacrificio y con un amor de madre que se siente por partida doble. Vamos a adentrarnos en la vida de Iris Chinchilla. Ella es originaria de Jalapa, en Guatemala, y lleva 17 años en Stamford, Connecticut. Y ahí es mucho más que una cocinera. Es como la guardiana del sabor a hogar para toda una comunidad, ¿no? Con sus tamales y sus paches. Exactamente. Y para entender bien esta historia nos estamos basando en un artículo fascinante. Es de la serie Éxitos de la revista de soymigrante.com. La verdad es que captura la esencia de su viaje de una forma increíble. Así es. Y la misión que tenemos hoy es desentrañar justo eso. Cómo una receta familiar, un tesoro heredado, se transformó no solo en el motor para sacar adelante a sus hijos. Sino también en el corazón de toda una comunidad migrante. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el punto de partida es un momento que te congela la sangre. Uf, sí. Es una escena que define absolutamente todo lo que viene después. Un antes y un después. Estamos en la madrugada del 18 de abril de 2008. Iris Chinchilla está a punto de tomar la decisión más desgarradora de su vida. Y la forma en que lo describe en el artículo te golpea. ¿Qué es lo que dice? Ella dice, y cito, «La decisión más difícil de mi vida fue esa. Hay situaciones que uno quisiera olvidar o no haber pasado, pero que debía enfrentar». ¡Wow! Dejaba atrás todo su mundo. Y cuando dices todo su mundo, es literal. Es literal. No era una aventura, era un salto al vacío. Pero con un propósito muy claro. El tema es lo que dejaba atrás. Sus 3 hijos. Que eran pequeñísimos. Los detalles son los que realmente te parten el alma. Dejaba a Melissa, de 5 años, a Daniela, de 3 años y medio, y a Marlon Iván, un bebé. Un bebé de apenas 1 año y 8 meses. Es que cuesta hasta imaginarlo. Darte la vuelta y caminar sabiendo que no lo vas a ver crecer día a día. Es un dolor inimaginable, pero aquí hay un elemento que es fundamental para que esta historia de sacrificio sea posible. En medio de toda esa tormenta había una roca. Su madre. Su mamá, Francisca. Exacto. Iris lo cuenta con una mezcla de gratitud y un dolor que conmueve. Dice, mi mamá, Francisca, quien ahora tiene 80 años, me dijo que se quedaba al cuidado de mis niños. Ella ha sido la mamá de ellos. Esa última frase, ella ha sido la mamá de ellos, es de una honestidad brutal. Totalmente. Y es que sin esa figura, sin la abuela, la historia no funciona. Esto no fue un acto de desesperación impulsivo. Fue un sacrificio, digamos, planificado. Una estrategia familiar de supervivencia. Claro. La certeza de que sus hijos no quedaban desamparados, sino en las mejores manos posibles, fue lo que le dio a Iris el permiso para irse. La abuela no es solo un apoyo, es la coprotagonista silenciosa de esta historia. Totalmente. Y la motivación de Iris era poderosísima. Ella dice algo en el artículo que lo resume todo, refiriéndose a la situación en Guatemala en ese momento. Dice, esto no era el ejemplo que yo quería darle a mis hijos. No se trataba solo de dinero, se trataba de romper un ciclo. Y esa frase define la dualidad que a menudo se pierde cuando se habla de migración. No es una historia de víctimas pasivas, es la historia de una protagonista que toma una decisión activa, durísima, sopesando un dolor presente inmenso contra la promesa de un futuro mejor para los que más ama. El viaje no es una huida, es una inversión de vida. Una inversión que empieza a rendir frutos casi de inmediato, pero no sin antes enfrentarse a la cruda realidad. Llega a Stamford, Connecticut, y por suerte tiene una mano amiga. Una amiga llamada Wendy Escobar. Qué importante es eso al llegar. Vital. Iris lo recuerda con un cariño inmenso. Me abrió las puertas de su casa. No todas las personas se portan así.
tener a alguien en esos primeros momentos. Es lo que marca la diferencia entre poder levantarse o caer. Pero la realidad del mercado laboral la golpeó muy rápido y muy fuerte. Sí, su primera experiencia fue terrible. Encontró trabajo en una pizzería, lavando ollas sin parar, durante 2 semanas enteras. Al final de esas 2 semanas de trabajo durísimo, simplemente no le pagaron. No puede ser. La dejaron en la calle, sin un centavo por su esfuerzo. Es la clásica historia de explotación y vulnerabilidad del recién llegado. Un golpe que a muchos los hubiera hundido. Pero lo que pasa después es lo que define a Iris. Aquí es donde la historia da un giro espectacular. Porque, literalmente, 2 semanas después de llegar, con todo el shock cultural, después de la estafa en la pizzería, en lugar de buscar otro trabajo precario, su mente ya estaba en otro lado. Ya estaba pensando como empresaria. Exacto. Eso no es solo resiliencia, es una mentalidad completamente diferente. Es ver una crisis no como un punto final, sino como un catalizador. ¿Y qué hizo? Se acercó a una tía que también vivía en Stanford y le hizo una propuesta que cambiaría su vida. La cito de nuevo. Le dije a mi tía que si no me prestaba su cocina, yo quería preparar tamales para vender y también paches. Increíble. Y la lógica detrás era de un pragmatismo absoluto, porque aquí con un trabajo no basta. Qué frase tan poderosa. Con un trabajo no basta. Es la revelación que tienen miles de migrantes a las pocas semanas. Pero la diferencia es qué hacen con esa revelación. Claro. Ella no buscó un segundo empleo lavando platos. Recurrió al capital más valioso que traía consigo, uno que no se declara en la aduana, su herencia cultural. Y no era una herencia cualquiera, eran recetas con historia. Cuenta que la receta de los tamales venía de su mamá y de su abuela Ipsolina, la de los paches de su tía. No estaba improvisando. No, para nada. Estaba activando un legado. Y lo que es fascinante es que eso que llamamos receta es mucho más. Es conocimiento transgeneracional. Es un plan de negocios. Es control de calidad. Es marketing. Todo envuelto en una hoja de Maxan. Cada tamal que ella vendía no solo llevaba masa y recado, llevaba la sabiduría acumulada de 3 generaciones de mujeres de su familia. Era su capital inicial, su ventaja competitiva. Y esa autenticidad, ese legado, es precisamente lo que genera esa conexión tan profunda con su comunidad. Ella cuenta en el artículo que el mayor elogio que puede recibir no es un simple ¡qué rico! ¡Ah, no! No, lo que de verdad la conmueve hasta las lágrimas es cuando un cliente le dice, sus paches son iguales a los de mi abuelita. Me recuerdan mi infancia. Claro, porque en ese preciso instante el pache o el tamal deja de ser comida. Se transforma en otra cosa. Se convierte en un portal. Exacto, es un portal. Para alguien que está a miles de kilómetros, que quizá no ha visto a su familia en años, ese sabor es una conexión física inmediata con sus raíces. Es un antídoto potentísimo contra la soledad. Es un pedacito de patria portátil. Me encanta ese concepto, patria portátil, y ella lo vive en cada entrega. Dice que no es una simple transacción, se convierte en un intercambio de historias. La gente se abre, le cuentan de sus familias, de sus pueblos. ¡Wow! Familias de Quetzaltenango que al probar sus paches recuerdan el frío de su tierra, otros que evocan a un ser querido que ya no está. Iris lo resume de una forma preciosa, sumar historias es bonito. Y si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo en tiempo real cómo se teje una comunidad. No es un concepto abstracto. No. Se construye en estas interacciones, alrededor de una olla, compartiendo un sabor y un recuerdo. Su cocina se convierte, sin buscarlo, en un centro comunitario informal. Y esa solidaridad se vuelve muy tangible. El artículo menciona que Iris, junto a otros guatemaltecos de la zona como Eslis García, no se queda solo en la venta. Organizan actividades. Kermeses, rifas. Sí, para apoyar a compatriotas que lo están pasando mal, ya sea por una enfermedad o para ayudar con la repatriación de un ser querido. O sea que su cocina no solo produce comida, produce cohesión social. Provee un espacio donde la gente se siente vista, entendida y donde, por un momento, se sientan de vuelta en casa. Ella lo dice claro sobre la comunidad en Stanford. Los guatemaltecos somos un pueblo. La gente es muy unida, muy empática. Y ella es una de las razones de que esa empatía tenga un lugar donde manifestarse.
Y todo este esfuerzo monumental, este trabajo incansable, tiene un motor clarísimo, un norte que nunca ha perdido de vista: sus hijos. Es la materialización de su por qué, ¿no? Es la respuesta a la pregunta de si todo ese dolor valió la pena. ¿Y qué respuesta? Melissa, la niña de 5 años que dejó, está a punto de graduarse de ingeniería industrial. Increíble. Daniela, la que tenía 3 y medio, está en su 4.º año de medicina y además ya convirtió a Iris en abuela. Y Marlon Iván, aquel bebé de 1 año y medio, hoy estudia ingeniería civil. Es el sueño cumplido, pero no el sueño de una casa grande o un carro nuevo. Es el sueño de la trascendencia, de darles a sus hijos las herramientas que ella no tuvo. El orgullo en sus palabras cuando dice: me siento orgullosa de ellos porque han salido a estudiar y superarse, es palpable. Sin embargo, el artículo no romantiza el proceso, y eso es importante. Para nada. Iris es muy honesta sobre el costo emocional. Habla de la separación como una herida profunda y admite que durante los primeros años necesitó ayuda psicológica para sobrellevar la ausencia. Y esto plantea una pregunta importante sobre la narrativa del éxito del migrante. Celebramos los títulos universitarios, pero a menudo ignoramos el precio que se pagó por ellos. El precio medido en años de abrazos perdidos. Exacto, en momentos clave no compartidos. Es una realidad mucho más compleja y agridulce de lo que parece. La historia de Iris no es solo de éxito, es también una historia de duelo. Un duelo que ella aprendió a transformar. Cuenta que hubo un punto de inflexión, anclado en su fe, donde su perspectiva cambió radicalmente. Ella dice: dejé de preguntarle a Dios por qué yo, y empecé a agradecer y ayudar a quienes la tenían más difícil que yo. ¡Qué transformación! ¿Convertir su propio dolor en un motor de empatía? Totalmente. En ese proceso, la tecnología jugó un papel. Complicado. Al principio, como cuenta, se gastaba fortunas en tarjetas telefónicas para oír sus voces. Claro, lo que había en esa época. Y luego llegaron las redes sociales, las videollamadas, que sin duda ayudaron. Pero ella misma lo pone en la perspectiva correcta con una frase que lo dice todo. Aunque eso no quita el deseo de dar ese gran abrazo. Claro. Ese gran abrazo pendiente. La tecnología puede cortar la distancia, pero no puede cerrar el espacio físico. No reemplaza el calor, el contacto. Y ese abrazo sigue siendo su mayor anhelo, después de casi 17 años. Es que su sueño principal ya no es material. No es un negocio más grande o más éxito. Es el cierre del ciclo. Exacto. Cuando le preguntan por sus sueños actuales, el primero que menciona es profundamente personal: regresar a mi pueblo Jalapa, reunirme y compartir con mis hijos. Volver al punto de partida, pero con la misión cumplida. Y también tiene un sueño profesional, me imagino. Sí, claro. Es la evolución natural de su pasión. Quisiera abrir un restaurante guatemalteco, tal vez en Estados Unidos o quizás en Guatemala. Mientras tanto, su rutina es la de una heroína anónima, la doble jornada que viven tantos migrantes. Un trabajo de día en Nueva York que paga las facturas, y el negocio propio los fines de semana, que alimenta el alma y construye el futuro. Y ese negocio de fin de semana es gigante, por lo que se lee. Es un gigante. El artículo se escribió cerca de la temporada navideña, y ella ya tenía una montaña de pedidos. Decía: ya estoy recibiendo pedidos para Navidad. Van unos 200 solicitados, pero el año pasado fueron 500. 500 tamales. 500. Y añade que siempre cocina de más, por si a alguien se le antoja a última hora. Pura generosidad. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? La historia de Iris Chinchilla es una clase magistral sobre la experiencia migrante. Nos muestra cómo la nostalgia, que podría ser paralizante, se transforma en un producto que genera ingresos y, más importante, comunidad. Cómo el sacrificio personal más doloroso se convierte en una plataforma para la siguiente generación. Y cómo la identidad de un grupo se fortalece alrededor de un sabor compartido. Es un ciclo extraordinario de resiliencia, amor y esperanza. Gracias por acompañarnos. Es increíble el poder del amor de las madres y también de las abuelas. Nos inspira, nos alienta y nos llena de inspiración. Por eso mismo, como leímos en el artículo de la revista de soymigrante.com, es clave reconocer las voces y los caminos de los guatemaltecos, dentro y fuera de Guatemala. Pero la misión va más allá de contar historias.
A través de Mercado, el espacio de productos hechos a mano de soymigrante.com, se empodera a artesanos y artesanas en Guatemala, muchas de las cuales son madres que, como Iris, buscan salir adelante, con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia. La historia de Iris nos deja una reflexión final. Los sabores que heredamos no son solo recetas, son estrategias de supervivencia, son herramientas de conexión y, a veces, son el capital más valioso que una persona puede llevar en su viaje. Nos hace preguntarnos, ¿qué sabores y tradiciones han sido el ancla en nuestro propio camino?